Esta exposición lo primero que va a intentar es entender un poco a qué se refiere Heidegger cuando habla de sentido del ser, cuando hace un desplazamiento de la pregunta por el ser a la pregunta por el sentido del ser, que en definitiva es lo que él mismo dice va a ser eh, el fundamento, digamos, y el hilo conductor de lo que es su libro Ser y Tiempo. En principio, él, bueno, al principio pone una parte del Sofista de Platón, donde los personajes debaten acerca de qué es el ente, si se sabe, si hoy a ciencia cierta sabemos qué es el ente. Bueno, él dice no, no lo sabemos de ningún modo, entonces es necesario reiterar o hacer de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Aquí es donde, bueno, empieza, digamos, o sea, esto es la primera frase del libro y es donde es lo que más me llamó la atención a mí en principio porque entendía que a lo que él se iba a referir era el ser, pero la desplaza a la pregunta por el sentido. En la primera percepción que tengo respecto de esto es que él intenta hacer, acá deja claro que lo que va a hacer es fenomenología. O sea, que no va a atacar lo que es el ser, porque atacar el ser como ser, o sea, preguntarse qué es el ser, que esta es la pregunta que se ha hecho la tradición filosófica, de alguna manera implica identificarlo nuevamente. Y él juega muy fuerte con la diferencia ontológica, donde ente es diferente de ser. ¿Qué sucede? A su entender, ¿qué sucede? Sucede que cuando, por ejemplo, Aristóteles habla de ser como esencia, ¿sí? Usía, termina diciendo que, o sea, caracterizando al ser con algunas características determinadas y haciendo que el ser más excelso sea Dios. O sea, aquello que es acto puro, que no está en actualización. Ese sería el ser más excelso. Pero también eso es identificarlo, o sea, lo identifica en algo más excelso, pero lo siguen identificando. Y él quiere decir que ente y ser son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esto es lo primero, por lo cual, entiendo, traslada lo que es ser, o sea, la pregunta por el ser, en particular qué es un ser, o a la pregunta por el sentido del ser. ¿Qué sucedía? Les dicen en la tradición, si yo pregunto qué es A, lo que está implícito es que estamos precomprendiendo es. ¿Sí? Entonces, cuando vamos, ¿qué hacía la tradición en este sentido, en identificar el ser? Ponía el es, dijeron, preguntémonos por el es. Eso hace la tradición. Dice, entonces, se pregunta ¿qué es? Es. Entonces, nuevamente lo está identificando. O sea, siempre hace lo mismo. No importa lo que se conteste acá, siempre se va a poder volver a hacer la misma pregunta. Por eso es que él quiere salir de ese juego. ¿Sí? Quiere salir de la identificación de él. Eso sería en primera medida. Después me gustaría que hablemos un poco de qué significa todo esto. ¿Qué consecuencias tiene hablar del sentido y a qué dice él que es el sentido del ser? Tiene algunas acepciones en Ser y Tiempo explicando esto del sentido. Dice, por ejemplo, cuando un ente intramundano ha sido descubierto por medio del ser del Dasein,
Es decir, cuando ha venido a comprensión, decimos que tiene sentido. Pero lo comprendido no es en rigor el sentido, sino el ente o correlativamente el ser. Sentido es aquello en lo que se mueve la comprensibilidad de algo. Sentido es aquello en lo que se mueve la comprensibilidad de algo. Es el fondo, es como le decía Kant, el trascendental. Es la condición de posibilidad de poder conocer a alguien. Acá lo está diciendo Heidegger, ¿no? ¿Qué significa sentido? Se pregunta en otra cita, en Ser y Tiempo, en el parágrafo 65. Sentido es aquello en que se mueve la comprensibilidad de algo. Sentido significa, pues, el fondo desde el cual puede concebirse la posibilidad de que algo sea. Entonces, ahí vuelve a remarcar esto de que es el fondo, que es... Y luego dice, estrictamente hablado, sentido significa el fondo desde el cual se lleva a cabo el proyecto primario de comprensión del ser. O sea, para poder comprender el ser tenemos que hablar de sentido del ser. Por eso él dice, nosotros nos vamos a abocar a la pregunta por el sentido del ser. Ahora, ¿qué significa este sentido del ser? ¿Y qué consecuencias trae esto? El desplazamiento de la pregunta nos lleva a hablar del ser como aquello que es indeterminado, que no está definido, que es una posibilidad. El ser, no el sentido, sino el ser, es lo indeterminado. Y si el ser es lo indeterminado, es pura posibilidad, digamos, porque no está acabado. Lo indeterminado no como lo vago, sino como la posibilidad, como lo no acabado, porque se puede interpretar también como algo que es confuso. Y eso es lo que Heidegger ataca, ¿no? O sea, no habla de lo indeterminado como lo vago, sino como ser posibilidad. Entonces, en esta comprensión del ser como lo indeterminado, nosotros vemos que la condición de posibilidad para que algo sea indeterminado, podemos hablar entonces de que el sentido como condición de posibilidad puede interpretarse como tiempo. Como que el sentido del ser es el tiempo, desde donde nosotros podemos tener una comprensión del ser. Desde el tiempo. El tiempo es aquello, no es un ente, dice que no es identificable el tiempo no es un ente. ¿Qué podemos decir del tiempo? El tiempo lo podemos equiparar al sentido, o sea, como condición de posibilidad, como aquello que nos permite comprender el ser, preguntarnos por el ser. Eso por un lado. Y por otro lado, por último, ¿qué otra cosa nos permite comprender? Cuando él habla de Dasein, como el ahí del ser, el ahí del ser temporal, que está atravesado en el tiempo, ¿sí? O sea, el ahí del ser, nos permite ver al Dasein como de dos maneras diferentes. Esto es una interpretación. El ontológico y el óntico. Porque el sentido, que es el tiempo, se puede interpretar como el tiempo, el sentido, como condición de posibilidad, el Dasein también es la condición de posibilidad de la comprensión, no solamente el tiempo. Entonces podemos decir que
que el Dasein es tiempo, ontológicamente. Ónticamente es el hombre. Es por eso que podemos concluir de alguna manera en el que, o sea, con esta interpretación de que Heidegger no es un antropólogo, no hace antropología, lo pone al hombre como algo primordial, digamos, pero no, el Dasein implica algo más del hombre, implica una condición de posibilidad ontológicamente que se puede interpretar como el tiempo. Por eso es que el ser